Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar del vocabulista. ¿Qué es el vocabulista? Fue el primer libro con caracteres árabes escrito en la historia, porque es un diccionario con conceptos que se escribió en España con traducción eh, del a español al árabe. ¿Por qué? Porque en ese momento venía la Inquisición y la idea de los españoles era integrar a los árabes que vivían en España al idioma español. Entonces, para ayudarlos un poco, se creó el vocabulista, que era un libro, un diccionario árabe-castellano escrito por Pedro de Alcalá. Y entonces tuvieron que escribir, por supuesto, la parte árabe en signos árabes para que sea entendible y el español en signos latinos. Eh, entonces, a partir de ahí podemos hoy saber cómo era el dialecto que se llamaba el andalusí, que era un idioma mezcla de los dos, que hasta el día de hoy llega. La palabra almohada viene de ahí, es un lugar para descansar. Ojalá tiene que ver que si Alá quiere, ojalá. Cuando uno dice, ojalá pueda hacer tal cosa, lo que está diciéndole a Alá, al dios árabe, musulmán, que me permita, si Alá quiere. Entonces tenemos muchas palabras en el idioma español que vienen del andalusí, del lenguaje árabe. Eh, el libro es un libro de filología, perdón, escrito por un sacerdote, Fray Pedro de Alcalá, y consta de dos libros dentro del mismo, que es El arte para ligeramente saber la lengua perdón, arauiaga, que es el árabe, y vocabulista arauga, que es en letra española. Son dos obras diferentes, pero por X razones publicadas juntas. ¿Y por qué? Porque Pedro, el fray, sabiendo que alguna de las dos iba a morir en el intento, le pide a sus superiores que la publiquen juntas. Eh, Hay un ejemplar original en la Biblioteca Nacional de España y tiene el escudo del arzobispado de Talavera en la portada. ¿Qué tiene de importante esto? Lo importante de este libro era en ese momento, después vino las cruzadas donde echaron a los árabes y judíos de España, en 1492. Pero lo importante de esto era que estamos hablando posterior a eso, cuando se estaban yendo los árabes y judíos, muchos se quisieron integrar. Entonces, para integrar a los árabes trataron de crear este diccionario, que en definitiva no sirvió para mucho, pero sí fue, digamos, como el primero que para poder entender el idioma. Los moriscos que vivían en España en ese momento trataban de hablar en español como podían y los españoles trataban de hablar en árabe como podían. Era, pensemos que en Granada, donde estaba la principal, el último bastión morisco fue Granada. Entonces buscaban los pastores, los sacerdotes, como trabajaban en la conversión de los moriscos, buscaban un lenguaje conocido. Eh, la obra es única, el idioma es único. Eh, Cuando fue la conquista de Granada, cuando el último eh, jeque árabe pierde Granada y España y la conquista de los reyes católicos toman toda España. ¿Quién era Fray Pedro de Alcalá?
no se sabe mucho la historia de él. Entonces lo que se percibe es que puede haber sido un morisco nacido en Granada, antes de la conquista por supuesto, y convertido al cristianismo. Él siempre negó esta versión, sosteniendo que sabía mucho de la lengua que había aprendido a fuerza de estudios, pero el conocimiento que está en el libro es como que era nativo, él hablaba ese lenguaje de pequeño, y hablar árabe desde pequeño únicamente en una familia árabe, musulmana. Entonces, por supuesto, en la época esa, ser musulmán, ser judío era casi la muerte, la expulsión o la muerte. Entonces, por supuesto, iba a negarlo. Eh, apoya el conocimiento que él tiene, apoya la idea. La impresión de la obra que se hace en Granada revela el objetivo del arzobispado, que era la conversión de los musulmanes granadinos que todavía habían quedado viviendo en Granada. Era buscar cómo entenderse con ellos para convertirlos al cristianismo y que continúen viviendo en Granada. Entonces lo que hizo fue el arzobispado fue que gracias a este diccionario los sacerdotes comenzaron de las diócesis comenzaron a estudiar árabe para poder conectarse con los árabes y convertirlos al cristianismo. De esa manera poder que no expulsarlos. La realidad es que las conversiones fueron muy escasas y terminaron con métodos más duros. 300 años después, en 1803, el fray Patricio de la Torre, monje de San Lorenzo en el Escorial, revisó el vocabulista y el trabajo antiguo y nuevo están hoy en la biblioteca de la Biblioteca Nacional de España. Después, ahora en el siglo XXI, Elena Pesci hizo una nueva revisión, reestructurando el libro para ser mejor entendido a nuestra idea, con palabras más fáciles de conocer por el siglo XXI, y creó un nuevo vocabulista para que poder tener un diccionario concreto árabe-español. Esta pequeña historia del vocabulista nos cuenta un poco cómo trascienden los hechos, con digamos, la menudencia de lo que pasa cuando un país quiere integrar a la fuerza a sus inmigrantes. Y si no lo logra integrar, los expulsa. Y los que vivimos en Estados Unidos sabemos cómo es esto. ¿Por qué? Porque la idea del idioma no es solamente conocer el idioma, sino tratar de integrar al inmigrante en una cultura nueva, que a los inmigrantes nos cuesta, tratar de buscar cómo crear un diccionario no solamente de idiomas, sino de conceptos. No es lo mismo un concepto que tenemos los latinos que tienen los sajones o que tenían los cristianos que tenían los musulmanes. Este es el ejemplo de por qué traje este libro para conversarlo y para que lo comprendamos, que no es nuevo, que debería no existir más, pero sigue existiendo la obligatoriedad de integrarse cuando realmente los inmigrantes viven en un lugar nuevo. Sí se van a integrar en la parte por económica, social, pero no religiosa ni educacional. Nos vemos pronto. Gracias. Buenos días, buenas